Ok, bueno, buenas tardes a todos. Un gusto verlos nuevamente por acá. El día jueves se me presentó un inconveniente así, pero súper demandante que no me pude conectar. Sin embargo, pues obviamente esa hora vamos a compensarla en algún momento. Catherine me escribió que tenían dificultades para tratar de congeniar la hora. Por eso, cierto, no me olvidé de contestar. no, porque mejor dije yo, ¿para qué voy a estar buscando algo que no vamos a encontrar una solución? Y digo, ya, mejor el lunes encontramos la solución. ¿Cierto? ¿O no? ¿Cierto? Entonces, ¿para qué nos vamos a complicar? Entonces, vamos a esperar al final de la clase para ponernos de acuerdo. Yo sé que por ahí de repente la mayoría ahorita de repente tuvo alguna dificultad en el tema de encender su cámara, pero al final de la clase sí voy a solicitarles que la enciendan. Mientras tanto, un poco avanzando con el trabajo, con las tareas que nosotros vamos a tener. Recuerden que ahorita no tienen mayor trabajo más que la infografía que se entrega el día viernes. Y el siguiente viernes, viernes 11, se entrega la segunda tarea, que es el mapa conceptual de los modelos de consejería. Vayan avanzando. ¿De dónde sale esa primera parte de la infografía del counseling? La pueden utilizar tanto de la primera diapositiva que vimos como de la que vamos a empezar a ver el día de hoy. ¿Estamos? Y por ahí recordarles que el siguiente sábado 12, vamos a tener ya nuestro primer examen para que se vayan ya, para que ya empiece a asentar un poco esta información. ¿Ok? Entonces, voy a empezar a compartir en un segundito y si quieren ya pueden ir apagando sus cámaras para que no vaya a interferir en el ancho de banda. Un segundito que ya está abriendo la diapositiva. Denme un segundito que todavía no, está medio trabado ahorita, pero no. Vamos a ver ahora sí. Ok. Entonces, el día de hoy empezamos ya con la segunda presentación que se llama consejería. Vamos a ver los tipos de consejería, en qué consiste, cuáles son algunos de los tipos más frecuentes, ese tipo de temáticas. Así que vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. En un segundito que termine de cargar. Hoy anda como... Siento que anda en huelga mi computadora. Ok, ahora sí. Entonces, empecemos hablando por haciendo alusión a algunos de los elementos que yo ya les había adelantado anteriormente con la semana pasada.
habíamos hablado de que como tal no existe una traducción directamente del inglés, que es del counseling como tal. Se habla de consejería, pero como les digo, no es solo consejería y el día de hoy vamos a verlo un poco con mucha mayor profundidad. Y esta situación, al no tener este tipo de habilidad o no tener esta oportunidad, pues obviamente pues limita un poco la traducción y por ende se utiliza, ¿verdad? Como un tema sumamente importante el proceso de consejería y por eso por fines académicos vamos a estar hablando de este término. Por otra parte, un poquito de historia para ustedes como actividad. Realmente esta práctica ha surgido desde hace muchos años. Sin embargo, empezó a ser mayormente utilizado principalmente en el sector del voluntariado. Tuvo un gran auge al encontrar muchísimas dificultades en el tema, por ejemplo, a nivel vocacional, por encontrar elementos o guías que pudiera ubicar a las personas idóneas en los puntos o los puestos más apropiados. Y por ende, realmente se ha utilizado tanto la consejería vocacional como la consejería profesional, pero cuando ya hablamos específicamente de la consejería psicológica es hasta 1987 que la OMS lo presenta y lo acepta como un método alternativo a lo que nosotros hemos conocido como psicoterapia, principalmente con la idea no de curar algo, como habíamos visto anteriormente, sino bien de brindar apoyo, brindar información, brindar ayudar a prevenir algunos conflictos que podemos ir desarrollando durante nuestra vida diaria. Por ende, brinda la posibilidad a que individuos, como hemos visto hasta este momento, que no padecen ningún trastorno psicológico o psiquiátrico, puedan recibir apoyo en alguna crisis o en alguna situación específica que estén abordando. Por ende, más que ser un proceso curativo, es un proceso de apoyo, es un proceso donde lo que buscamos principalmente es que la persona pueda reconocer las dificultades que está pasando, genere las herramientas para hacerle frente y sobre todo que pueda traslaborar y que pueda enfrentar sus propios sentimientos. Por ende, la consejería psicológica es un proceso orientado al aprendizaje principalmente. Recordemos que muchas veces se utiliza la palabra psicoeducación de manera, uh, de manera indiscriminada, ¿sí? Y todos creemos muchas veces que la psicoeducación es la respuesta para la mayoría de dificultades. Sin embargo, como tal, la educación, como tal, la información no es el fin, sino que es un medio de cómo llegar a esta oportunidad, que la persona aprenda, que la persona pueda tener la oportunidad de tener este tipo de facilidades. Por ende, es un proceso que el consejero como tal busca ayudar al paciente, busca ayudar al cliente a través de los métodos que cumplan y que puedan suplir las necesidades del cliente que está llegando y que pueda entonces por sí aceptarse y que pueda, sobre todo, aprender más sobre sí mismo. Ahora, ¿cómo traducimos este aprendizaje? ¿Cómo logramos porque vean, hay algo importante. A mí me encanta un autor que yo les había comentado, se lo dejo aquí al chat por si les interesa en algún momento leerlo. Un psicólogo realmente es una lectura bastante comercial, no le voy a mentir. Sin embargo, me gusta mucho. Se llama Jim Quick y el libro se llama Limitless, que es sin límites. Y habla mucho él acerca del aprendizaje y que muchas veces las personas
no tienen las habilidades suficientes para hacerle frente a su diario vivir y que de repente estamos viviendo una vida a medias. Pero la parte que me gusta mucho es que él utiliza una frase que todo el mundo utiliza, que dice, el conocimiento es poder. ¿Lo habían escuchado antes? ¿El conocimiento es poder? Nunca Sí, lo he escuchado. sí, Es sí lo había una, escuchado antes. es una frase que incluso se ha utilizado desde Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Desde los años 1600 aproximadamente. Pero esto hace mucha referencia a realmente a que la persona como tal, al reservar información, puede tener un poco de ventaja por encima de otras personas. Pero cuando hablamos específicamente del aprendizaje, debemos de aplicarlo. Debemos de tener la oportunidad no solamente de comprender algo, sino también de aplicarlo. Entonces él le agrega una colita y él dice que el conocimiento es poder solo si lo aplicamos. El conocimiento es poder, el conocimiento transforma, solamente si nosotros lo vivimos. Entonces no basta solo con tener la información, sino que debemos de plantearnos metas y objetivos realistas para que posteriormente la persona que llega a nuestro consultorio pueda ser más feliz, pueda ser productiva, tenga herramientas y sobre todo pueda hacerle frente a su vida. Ahora, cuando hablamos del consejo, se utiliza de diferentes maneras. Por ende, es muy difícil proporcionar una definición concisa. Habíamos hablado de que consejos lo da todo el mundo, ¿no? Todas las personas se sienten en la capacidad y en la habilidad de poder enfrentar y de poder decirle a alguien qué hacer. Sin embargo, debido a esta falta de demarcación entre el proceso de consejería y psicoterapia, normalmente se ha tendido a utilizar este tipo de temáticas de manera totalmente, ¿cómo puedo decir? Se puede utilizar de manera indiscriminada, puede utilizar de manera que ni siquiera tiene algún tipo de lógica seguirlo. Sin embargo, como les digo, es importante que podamos comprender este elemento. Ahora, una vez que ya hemos visto ese proceso introductorio, empecemos a hablar acerca del counseling como tal. Entonces, la definición que nosotros utilizamos es que el proceso de consejería se define como los métodos a través de los cuales una persona ayuda a otra. Pausa. Recuerden, es importante que nosotros comprendamos esto. La persona que llega a nuestro consultorio para el proceso de consejería no es una persona con una enfermedad psiquiátrica o con un trastorno psicológico. Es una persona que tiene una dificultad en una área específica. Y queremos a través de la ayuda hacia esa persona a que clarifique su propia situación en la vida y sobre todo que pueda decidir hacia dónde ir. Muchas veces nosotros nos encontramos pegados, ¿verdad? No, pegados como una manera un poco retórica de hablar. Y nosotros nos encontramos a veces en este tipo de situaciones y hace que sea difícil vislumbrar un camino. Pero cuando empezamos a recibir ayuda profesional, empezamos a recibir ayuda de alguien que nos lleva hacia ese proceso, se vuelve más sencillo. Y por ende, el término consejo como tal contiene diversas funciones. Vean, dar información es una de las funciones, no es la función. Porque si nuestra función sería nada más suplir información, pues el consejero podría ser suplido por una rápida búsqueda de Google, ¿no? También advertir, sobre todo vamos a ver esta parte de advertencia, no como una amenaza, sino más bien como tratar de brindar a la persona el panorama más grande, el panorama más amplio para que pueda tomar las decisiones apropiadas. También la guianza es un tema sumamente importante en este proceso de consejería.
ayudarle a comprender hacia dónde va, hacia dónde quiere ir y cuáles son los procesos de aprendizaje. También la ayuda, como tal, le ayude como consejero, debemos ayudar a que el individuo tenga las oportunidades de poder explorar, de poder crecer, de poder encontrar una solución a su dificultad en específico. Y nuestro objetivo principal es que la persona crezca, ¿sí? No es, como hemos dicho hasta ese momento, no es una persona que tiene un trastorno. Es una persona que tiene una dificultad en específico y en esa área necesita ayuda. O sea que para que crezca como persona necesita ayuda a resolver esta situación. Y obviamente al resolver esta situación, su existencia se vuelve más efectiva, se vuelve más enriquecedora. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Dudas con esto? No, listo, claro. Ok. Ahora, ¿cuáles son los tipos de consejería básica? Vamos a hablar acerca de dos divisiones en específico. En primer lugar, vamos a hablar de los tipos de consejería y posteriormente vamos a hablar de las corrientes teóricas de la consejería. Entonces, este tipo de consejería como tal no va adjudicada a una corriente en específico, sino más bien va adjudicada a una situación en específico. ¿Se entiende? Ya vamos a ver las consejerías con corriente teórica, pero en este momento empezamos por ver los tipos de consejería que se adjudican más bien a una situación en particular. ¿Estamos? Entonces, la primera es la consejería para prevenir riesgos. Recuerden que también no solamente hablamos de una persona que tiene una dificultad. Podemos encontrar una situación en la cual el individuo realmente pueda prevenir esta situación. Y este tipo de riesgos pues, pueden estar asociados con el suministro de información y sobre todo la generación de un proceso de reflexión. Recuerden que nosotros como consejeros, yo no le voy a decir a la persona qué es lo que debe de hacer. Como les digo, como les he dicho siempre en todas las clases, cuando nosotros vemos a una persona en este tipo de situaciones, y ustedes imagínense en una puerta, o sea, una puerta la que tienen frente a ustedes. El psicólogo le va a ayudar a que no solamente quisiéramos creer que solo es una puerta, pero vamos a encontrar ante un montón de puertas, ¿verdad? Para resolver una situación o para prevenir algo. Entonces, imagínense como que nosotros somos una guía en el cual le podemos brindar una oportunidad para que analice cada una de estas puertas y sobre todo que tome al final la decisión de qué puerta abrir. Entonces el psicólogo viene como un guía, ¿verdad? Como un elemento, como una persona que le permite reflexionar sobre las situaciones de vida, sobre todo tomar la decisión de cómo actuar. Perdón, ay, volví a hacer lo mismo de la vez pasada. Mientras lo arreglo, Emi, cuénteme. En ese caso de este tipo de consejería, uno como que va detectando qué cosas podría prevenir o tal cual yo le diría, fíjese que hay un tema que podríamos hablar y que no sé qué, o cómo poder como caer en ese aspecto de prevención. Ok, hay dos tipos de respuesta acá. ¿Me sigue? Hay dos tipos de respuesta. En primer lugar, la primera respuesta que le voy a dar es la respuesta que más frecuente se van a encontrar. Y la segunda respuesta es la respuesta para esta situación, para esta clase en específico. La primera respuesta va asociada con su clínica. Piensen ustedes ya en su consultorio, ya en su espacio donde van a atender ya de manera profesional. Alguien que busca su ayuda no es un individuo que por casualidad se encontró con un anuncio de publicidad subido en redes sociales, con
iba caminando y de repente vio el consultorio y dijo, voy a entrar. Entonces, la persona que llega ya, en la mayoría de los casos, con un problema instalado. Y al tener ese problema instalado, pues obviamente esto hace que ya tenga una claridad de dónde quiere ir y qué quiere resolver. Entonces nosotros como tal, más que ayudarle a vislumbrar qué resolver, es ayudarle a cómo resolver. ¿Sí se entiende? Sí. Hasta ahí vamos bien con esa primera parte de la respuesta. ¿Ok? La segunda parte de la respuesta va más asociada con el proceso que nosotros tenemos en este momento. Porque para realizar su práctica académica necesitamos echar mano de una persona que a lo mejor de repente no tiene una dificultad instaurada y que de repente sí necesita una cierta guía por si tiene alguna dificultad. Entonces, en este caso sí podemos nosotros servir como guías, pero hay que tener mucho cuidado en este sentido de no decirle directamente a la persona, yo creo que usted debería trabajar en esto, o yo creo que usted debería trabajar en aquello, sino más bien como tal generamos ese proceso de reflexión para que la persona pueda llegar al final a la respuesta que considere apropiada. ¿Se entiende, Emi? Y los demás igual, ¿verdad? Porque a lo mejor algunos tenían esa misma duda. Sí, sí, sí la entendí. Perfecto. Es ¿Dudas? decir que, ¿Sí? es decir que como orientar a la persona para que la persona por sí misma se dé cuenta de si algo está mal. Exactamente. Ok. Exactamente. Muchas veces las personas les ha pasado que cuando ustedes están haciendo un trabajo y ustedes están tan ensimismados en ese trabajo que cuando quieren detectar algún error, como que no lo identifican. Pero viene alguien desde afuera y les comenta acerca de repente, una información que ustedes no lo habían considerado. Entonces, cuando ustedes toman ese tipo como ese paso hacia atrás, le permite analizar a usted un poco más objetivamente la situación. Eso es lo que nosotros nos hemos convertido. ¿Estamos? Ok. Entonces, el segundo tipo de consejería está asociada, en lugar de prevención, ya vamos a hablar acerca de resolución de situaciones que ya están causando dificultad en nuestro cliente. Entonces, como tal, en primer lugar, en este caso, necesitamos generar varias etapas. En primer lugar, necesitamos generar la catarsis. Todos me siguen cuando hablamos de un proceso catártico, ¿cierto? Si no, por favor, háganmelo Sí. saber. Sí. Perfecto. Entonces, generamos esa oportunidad de descarga emocional. Generamos esa oportunidad de que la persona saque todo lo que debe de sacar. Como un proceso, si ustedes quisieran verlo, como un proceso de purificación al inicio. Pero no solamente nos quedamos ahí, porque ese proceso de escuchar a alguien, pues eso lo puede hacer alguien más que no esté capacitado. Pero no solamente ahí termina nuestra actividad, sino que después de generar ese proceso de descarga emocional, empezamos a mostrar a la persona la oportunidad de cómo adaptarse y cómo afrontar el problema. ¿Estamos? Ok. Ese es un poquito, la vamos a ver un poquito con mayor profundidad en cada una de ellas. Ahora, ¿cuáles son las características en común? Esos son básicamente los dos tipos de consejería básica. Vamos a ver. Una consulta. Sí. ¿Qué hay cuando, digamos, es un joven y el joven llega y hace un proceso catártico, ¿verdad? Pero la situación es que no se puede como liberar, porque quizá la persona que le está causando ese proceso de
Sí, la Ese dificultad. problema es sus mismos, ¿Es su misma? es sus mismos padres, es Ah, su mismo bueno. ciclo, su Sí, mismo, sí. Eso es de lo más frecuente. Inclusive si ustedes se ponen a pensar, la mayoría de dificultades que ocurren son a lo interno de una familia. O sea, quisiéramos creer que a veces las personas que nos dañan son las personas que están afuera, pero no es así. Entonces, es bien importante que lo empecemos a ver desde esta óptica. Ahora, no hay una respuesta universal, Wally, en esta oportunidad, porque pues debería, para poder dar una respuesta un poquito más acertada, debería conocer un poco más. De repente los padres son una fuente de dificultad para el adolescente, no sé si es adolescente, no sé si es joven, no sé si es adulto joven, adulto medio, no sé. Entonces debería tener un poquito de mayor información. Pero normalmente cuando nosotros generamos esa habilidad de empezar a ver las cosas desde una óptica distinta, esto hace que realmente la persona pueda reflexionar y pueda tener la oportunidad de analizar las cosas distintas, de manera diferente. Por ejemplo, muchos adolescentes se quejan ahorita, vaya, en medio de esta dificultad de la pandemia, porque los papás de repente ellos consideran que piden mucho. De repente lo que los papás están pidiendo es que tenga aseado el cuarto donde él vive, que tenga limpio, que tenga, que haga sus tareas. Entonces cuando ustedes empiezan a ver esto, como que no es congruente, ¿no? Es muy difícil darle igual una, no sé si es un caso en específico, ¿ok? O quiere compartir más. bueno, sí sería no un caso en específico. Le digo esto porque en mis inicios, pues considero que también cuando yo estaba jovencita, pues consideré que me creaban mucho conflicto mi mamá y mis hermanos que actuaban como padres, ¿verdad? Sí, Porque era yo la más pequeña. Entonces era un conflicto terrible de poderes, porque quién era el que mandaba más. sí, Pero en sí, ¿cómo me deshacía yo de esa situación? Pues y miro ahora que hay varios jóvenes que están en la misma circunstancia. Entonces quisiera saber yo cómo se les puede ayudar a estas personas, porque hay situaciones que son bien difíciles, ¿verdad? claro, Padres que son alcohólicos y tal vez los hijos no lo claro. quieran ser, pero están en una situación bien difícil en ese sentido. Y tal vez quieren un consejo, pero uno como se los puede brindar, pero ¿cómo lo saca de ese nido? Claro. Mire, solamente hay dos formas de atender ese tipo de situaciones. Una es asociada con retirar el estímulo. ¿A qué me refiero? No es que va a liquidar a los padres, ¿verdad? No me refiero a eso, sino a retirar los estímulos asociados con lo que causa lo que causa este tipo de reacción. O dos, dar las herramientas para poder enfrentar este tipo de situaciones. Que esto va a depender, como le digo, de mucho de las características personales, de la gravedad de la situación, porque pues obviamente, pongámonos a pensar en algo, a lo mejor esto no aplica a consejería, sino aplica a todo, a todo a su vida en general. O sea, a lo mejor estamos pensando ahorita en, qué sé yo, unos padres que son estrictos, que tienen un estilo de crianza muy particular, pero también piensen en personas que son víctimas de violencia física, psicológica, sexual, y a lo mejor no es como que usted le va a dar las herramientas para recibir mejor los maltratos, o no es que le va a dar las herramientas, ¿sí? O sea, hay momentos para distinguir cuáles son las situaciones que ameritan este tipo de tratamiento. ¿Estamos? Correcto. Perdón. Ok. Entonces, continuemos por acá. Las características comunes a todos los procesos de consejería.
En primer lugar, la relación entre el cliente y el consejero. Esta es una relación no dependiente. O sea, el cliente no es dependiente del consejero. El cliente es una persona que tiene las habilidades suficientes para poder resolver sus propias situaciones, lo que necesita una pequeña ayuda. No es, como habíamos hablado al inicio, no es como un paciente que va al médico, que se sienta, habla de sus dificultades y recibe una pastilla y listo. No, el cliente tiene un rol activo en este proceso. 2, el suministro de información, que no es solamente, como les decía, no es solamente darle información y darle libro tras libro o documento tras documento, porque también esta es una de las dificultades que también hacen que el proceso se vuelva difícil, en el sentido de que hay personas que de repente lo que quieren es encontrar una solución a su problema y a lo mejor lo que la persona quiere es un poco asociado con resolver la solución. Y usted viene y le da 3 libros y le dice, no, léaselos y en 2 semanas nos vemos. Como que pierde la lógica, ¿no? Como que pierde el sentido de lo personal que debe de ser este proceso. ¿Ok? En tercer lugar, la expresión de las emociones. Es importante que nosotros comprendamos que en este espacio le damos la oportunidad al paciente de poder generar esta situación y sobre todo expresar, comprender y finalmente ser capaz de gestionar sus propias emociones. También el análisis de las distintas situaciones y de las posibles soluciones es una de las habilidades más importantes que nosotros debemos de gestionar como consejeros. ¿Estamos? Eso es algo que ya lo hemos visto, nada más a manera de resumen. Ahora, ¿cuáles son algunos de los principios básicos que generan o que brindan la oportunidad de análisis de la consejería? En primer lugar, debemos de comprender de que el individuo es toda conducta de cualquier persona es el resultado del individuo como tal, pero también de su ambiente. ¿Sí? Por ejemplo, piensen lo siguiente. Si ustedes hubieran hace un año y medio, hubieran visto, no, mejor antes de verlo en retrospectiva. Quiero hacerles una pregunta y más o menos piensen esto, así traten de darme una respuesta concienzuda ahí al chat. ¿Cuántas veces ustedes al día ahora se lavan las manos o se echan gel o alcohol en un día cotidiano? No pensemos en que sale a algún lugar. Pensemos en su casa. ¿Cuántas veces al día, más o menos? Pueden ir poniendo por ahí sus respuestas al chat. Solo 3 veces, chica. 10, 7, gel, solo una vez, 10 veces, 3. Alma dice, no tengo idea, son demasiados, cada vez que toco algo que no es mío. Vaya, quedémonos con eso, con esa respuesta de Jesslyn y de Alma. También Wally, por ejemplo, como 30 veces. Ok, entonces, imaginemos este tipo de conductas. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos visto a una persona que cada vez que tiene este tipo de contacto se hubiera echado gel, pero hace un año y medio, hace 2 años que la pandemia no existía? ¿Qué hubiéramos dicho de esta persona? Licenciado, buenas tardes. Hubiéramos dicho de que podía tener algún trastorno obsesivo compulsivo, pero por ejemplo, a mí, ¿Sí? con mis amigas, normalmente a veces dejábamos 1 o 2 horas, si podíamos, para poder almorzar juntas.
y nos sentábamos en las bancas. Y ella, bueno, muchas ocasiones me decían, ay no, Karina, es que usted es bien, y me decían la palabra, escrupulosa. Y entonces yo les decía, ¿por qué? Es que usted limpia el micro para meter su comida. Pero yo decía, pero es que toda la demás gente mete al micro. Y es comida, o sea, que se calienta. Y yo la estoy metiendo cuando está sucio, Leo. Y se pega el olor a mi comida. Y usted limpia la banca. Y yo limpiaba toda la banca. Y yo después les decía, me voy a lavar las manos. O cuando yo toco los libros, yo me busco lavar las manos. Porque no me gusta que los libros alrededor agarren un color café de lo sucio o lo sudado. Entonces, eso pasaba, me pasaba bastante. Entonces, yo igual me lavo mucho las manos. Y creo que cualquier persona hubiéramos visto como un comportamiento como obsesivo, un comportamiento raro. Exacto. Pero si ahora lo vemos hacia el otro lado de la moneda, y vemos personas que no lo hacen muy frecuente, diríamos una persona que no es muy aseada. Entonces, comprendamos que todo comportamiento como tal es el resultado del contexto, el resultado del tiempo, ¿sí? Y sobre todo, para poder comprender una conducta, debemos de comprender el medio en el cual esa persona que hizo esa conducta ha crecido, de dónde viene. Por ejemplo, si hablamos de la conducta de Karim, bueno, a lo mejor de repente viene de una familia que tiene ese tipo de rituales, costumbres. O viene de un trabajo que de repente le pasó algo y eso hizo que por ahí tomara ese tipo de conductas. ¿Cierto? Entonces debemos de comprender que el comportamiento, cualquier conducta que nosotros podamos comprender, es importante que lo veamos bajo esa lupa. Si no tenemos la oportunidad de entender el contexto, difícilmente va a tener una lógica y difícilmente vamos a poder comprender este comportamiento. ¿Estamos? ¿Sí? Le quiero hacer una consulta. Dígame. En el caso, digamos, de una persona que tenga este tipo de problemas, puede ayudarle lo que es las respiraciones. ¿Perdón? Las respiraciones, el ejercicio de las respiraciones. Sí, lo que pasa es que acuérdese que la idea de nosotros como tal, como psicólogos, no es tratar el síntoma. Uh-huh. Debemos de tratar la raíz. ¿Sí? Uh-huh. ¿Entiende? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de por qué nosotros no debemos de seguir con el modelo médico. Por Ajá. ejemplo, creo que absolutamente todos, cada uno de nosotros, tiene algún familiar que es diabético. O usted es diabético. Uh-huh. ¿Cuál es el tratamiento que se le da? Metformina. Metformina, insulina, ¿qué más? Insulina. Pues no sé, porque no tengo ningún pariente así cercano que tome, pero sí sé que la metformina, la vieja que confiable. mencionó. Entonces, bueno, en fin. Pero eso es tratar, si pensamos en un árbol, eso es tratar las ramas, ¿sí? Es tratar las consecuencias finales de la situación. Pero eso, Solo como los médico, no debería de ser tratado. ¿Por qué mejor no tratamos el estilo de vida que la persona tiene? Ok. ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué mejor no tratar, por ejemplo, la vida Que evite el sedentaria? pan, que evite Los harinas y todo, la nutricionistas. alimentación. Ok, le entendí el concepto, le entendí lo que me quiere decir. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros no, o sea, si esta persona tiene este tipo de conductas, a lo mejor un tanto compulsivas, no sirve de nada ayudarle a suprimirlas o a olvidarlas, sino debemos de encontrar la raíz que causa este tipo de conductas para poder tratar esas causas. Ok. ¿Estamos?
Perfecto. Perfecto, listo. Y la siguiente, el siguiente principio básico es, ¿ustedes recuerdan, ustedes recuerdan las clases de filosofía? ¿Cuántos de ustedes se pueden acordar de las clases de filosofía en el colegio eh, aquí en la universidad, ese tipo de cosas? ¿Qué les dejó? Si piensan un poquito en filosofía, hablando específicamente del desarrollo del individuo como tal. Si me pongo a pensar, por ejemplo, la más cercana es la de la de la universidad, y podría decirse de que él no buscó a explicar más que todo la parte histórica, y me acuerdo de que él en una ocasión nos relató como una pequeña leyenda del el oráculo. Y él decía de que el oráculo en realidad era una persona, pero era una persona sabia. Esta se escondía detrás de una roca en forma circular, que esta tenía una representación en un escrito griego. Y se decía de que al momento de siempre de llegar al oráculo, siempre pedían por algo. Entonces el oráculo se convertía en todo aquello que buscaba a darle conciencia al pueblo, a darle paz. Perfecto. Ahora, ¿ustedes recuerdan a dos filósofos específicos que se llamaban Rousseau y Montesquieu? No sé si ustedes lo recuerdan, franceses ambos. Bueno, para hacerles un poco corto, ya casi vamos a terminar, un poco corta la historia, había estos dos autores tenían ópticas contrapuestas, en el sentido de que Montesquieu pensaba de que la persona como tal nace naturalmente buena, pero que la sociedad, por otra parte, va moldeándolo y va generando o implantando de alguna manera la maldad en el individuo. Por otra parte, Rousseau plantaba al revés. Decía que el individuo como tal naturalmente nace malo, pero la sociedad va moldeando esa maldad en términos de conductas socialmente aceptables. ¿Ok? No sé si alguna vez habían escuchado eso. Ahora, dígame. Bueno, tocando ese tema, como igual las perspectivas desde la filosofía son bien amplias y hay infinidad pues de pensadores. También creo que uno de los ponentes pues como de tanto de comprender al humano y todo era Nietzsche, pero era como más, era un emo existencialista, ¿va? Que era como de que pues sí, matamos a Jesucristo porque el ser humano busca ser el superhombre y que en sí el ser humano es que busca ser como este ente iluminado que posee de razones. Y en un libro del de Zaratustra pues hablaba bastante pues del aspecto más intrínseco del ser humano y de cómo sanarse, bueno, cómo autosanarse también. Entonces creo que también sería bueno como traerlo a colación al tema. Sí, la verdad que si ustedes recuerdan un poco, y no sé si ustedes recuerdan las clases de psicología general, cuando les hablaban los profesores, espero que les hayan hablado de este dilema en el cual la psicología en un primer momento no existía una delimitación entre si era una nueva ciencia nacida de la nada o si realmente era una rama de la filosofía. Pienso que sí, ¿verdad? Que realmente la psicología nace como una respuesta y viene a partir de muchos constructos y principios filosóficos que después fue realmente generándose como una ciencia particular. Pero esa parte es importante. Pero si necesitamos entonces empezar a verlo desde este punto de ideologías, debemos de comprender que el desarrollo de la persona visto desde el proceso de consejería es tender hacia lo sano, hacia lo bueno, hacia
la oportunidad de poder analizar este tipo de situaciones desde una óptica no malévola. ¿Estamos? Y con eso cerramos la sesión de hoy. Por ahí le voy pidiendo que vayan encendiendo su cámara. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Todos claros? ¿Clarísimos? Lili, Dígame. Ok. Perfecto. Entonces, si no hay más dudas, recuerden, vayan avanzando. Por ahí, para los que no se habían conectado todavía al inicio de la clase, se me escapó la persona que me dijo de la situación del libro. ¿Quién había sido? Yo fui. Ah, Jessy. Entonces, si quiere compartir el contacto de la persona con su grupo, también puede hacerlo, yo no tengo ningún problema. Mientras tengan el libro, la procedencia para mí es irrelevante mientras no lo vaya a robar. ¿No? Yo lo mandé y Emi mandó también, creo que tenía el número de Andresito, porque el muchacho, a muchos escribieron ahí en el grupo que no les había respondido. Okay. Y a mí sí me respondió, pero me respondió bien feo. Ahí yo no puedo meter las manos por absolutamente nadie. ¿Sí? Lick, yo ya tenía el contacto de él porque en clases anteriores, desde Teorías de la Personalidad 2, le habíamos comprado unos libros a él. Y sí, ya para la siguiente clase nos recomendaron a él también y nunca contestó. Sí, a veces no contesta y a veces sí. Bueno. No, entonces no hay ningún problema. Compártanlo, pero lo importante es que ya vayan teniendo esta información lo más pronto posible y vayan trabajando ya. Hay muchas actividades que van a requerir de reflexión. Van a haber algunos espacios y algunos puntos en los cuales van a necesitar de una pareja. Cuando ya vayan llegando a ese punto, me lo consultan para darles la solución. ¿Estamos? Bueno, nos vemos el día de mañana, misma hora, mismo canal. Gracias, Liz. gracias, Lick. Bye. Buenas tardes. Gracias, Lick. Bye.